lo largo de la historia bíblica encontraremos relatos de reyes que exhibieron diferentes características y actitudes en su gobierno. Algunos fueron despiadados, opresores y promotores de la idolatría, mientras que otros fueron justos, piadosos y buscaban obedecer los mandamientos de Dios. Estos dos grupos de reyes ofrecieron una fascinante dicotomía moral y ética que nos permite reflexionar sobre los efectos del liderazgo y la importancia de la justicia y la obediencia a Dios en el gobierno. Aquí te mostraremos 4 ejemplos de reyes despiadados de la Biblia y luego conocerás 4 ejemplos de reyes justos y piadosos. El primer rey despiadado, quizás ya lo conozcas, es el faraón de Egipto. En algunos cortometrajes le llaman Ramsés, aunque en la Biblia no se menciona su nombre específico. En el libro del Éxodo se relata la historia de cómo el faraón de Egipto se convirtió en un rey despiadado. Al ver que los israelitas se multiplicaban en gran número, sintió temor de que se convirtieran en una amenaza para su reino. Por lo tanto, decidió esclavizar a los israelitas, imponiéndoles trabajos duros y crueles. Incluso llegó al extremo de ordenar la muerte de todos los bebés varones hebreos al nacer. Sin embargo, a través de la intervención divina, Moisés fue liberado y guiado por Dios para llevar a los israelitas fuera de la esclavitud de Egipto. El segundo rey más despiadado fue Ahab. Ahab fue un rey de Israel que reinó durante un periodo de gran apostasía y corrupción. Se casó con Jezabel, una mujer perversa que promovió la adoración de Baal y persiguió a los profetas de Dios. Bajo la influencia de Jezabel, Ahab construyó altares paganos y permitió la proliferación de la idolatría en Israel. Su reinado fue marcado por la opresión religiosa y moral y por su conflicto con el profeta Elías. Sin embargo, después de un enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su supremacía derrotando a los profetas de Baal, Ahab demostró arrepentimiento temporal, pero su reinado generalmente se considera despiadado. El tercer rey despiadado es Manasés de Judá. Manasés es conocido por su reinado despiadado y su promoción de la idolatría. Durante su gobierno, construyó altares a dioses falsos, promoviendo prácticas paganas, incluso sacrificando a sus propios hijos. Además, persiguió y asesinó a los profetas de Dios y llenó Jerusalén de sangre inocente. Sin embargo, después de ser capturado y llevado cautivo a Babilonia, Manasés experimentó un cambio de corazón y se arrepintió. Aunque su reinado fue despiadado en gran medida, su arrepentimiento al final de su vida es un testimonio de la misericordia y el perdón de Dios. Y el cuarto rey despiadado es Herodes el Grande. Herodes fue un rey de Judea conocido por su astucia política y su crueldad. Aunque tuvo habilidades constructivas y desarrolló varios proyectos arquitectónicos, incluido el Templo de Jerusalén, su reinado fue marcado por su miedo al perder el poder. Cuando los magos del este le informaron del nacimiento de un rey de los judíos, Herodes se sintió amenazado y ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Sin embargo, Jesús, el niño recién nacido, fue llevado a Egipto para escapar de la masacre. Herodes murió más tarde y su reinado fue recordado por su crueldad y paranoia. Estos son solo algunos ejemplos de reyes despiadados mencionados en la Biblia.
Cabe destacar que la Biblia también habla de reyes justos y piadosos, el cual tienen como mensaje principal la redención y el amor de Dios hacia la humanidad. Veamos 4 ejemplos. El primer rey justo y piadoso es David. La historia del rey David es una de las más conocidas de la Biblia. David comenzó como un humilde pastor de ovejas y fue ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Aunque cometió errores y pecados como su relación con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Gobernó con justicia y valentía, unificó las tribus de Israel, expandió su territorio y estableció a Jerusalén como la capital. Además, David fue un talentoso compositor y escribió numerosos salmos expresando su devoción y adoración a Dios. El segundo rey justo y piadoso fue Josías. Josías fue un rey de Judá que ascendió al trono a una edad temprana. A diferencia de sus predecesores, Josías buscó obedecer a Dios y restablecer la adoración verdadera en Judá. A medida que crecía en su fe, emprendió en una reforma en la cual destruyó los altares y las imágenes de los falsos dioses, purificó el templo y renovó la celebración de la Pascua. Además, Josías se preocupó por el bienestar de su pueblo y promovió la justicia social en su reinado. Su obediencia a Dios y su deseo de hacer lo correcto lo convirtieron en uno de los reyes más justos de la historia de Judá. El tercer rey justo y piadoso fue Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá que se destacó por su lealtad y confianza en Dios. Durante su reinado, el reino de Judá fue amenazado por el poderoso ejército asirio. En lugar de buscar ayuda en alianzas políticas, Ezequías buscó la protección divina, oró fervientemente a Dios y confió en él para librar a su pueblo. Dios respondió a su fe enviando a un ángel para que destruyera al ejército asirio. Además, Ezequías restauró el culto a Dios en el templo y guió al pueblo hacia una vida de obediencia y adoración verdadera. Ahora hablaré sobre el cuarto rey justo y piadoso mencionado en la Biblia. En los relatos de la historia bíblica emerge un rey cuyo nombre resuena como sinónimo de sabiduría, justicia y piedad. Hablo de Salomón, el hijo de David. Desde su ascenso al trono se destacó como un líder excepcional, ansioso por gobernar con rectitud y honrar a Dios en cada decisión que tomara. La fama de Salomón se extendió como el viento que susurra en los árboles. Atrajo a gobernantes, filósofos y sabios de todas las naciones, ansiosos por presenciar la magnificencia de su sabiduría. Se dice que su entendimiento superaba los límites de la mente humana, ya que sus palabras resonaban con claridad divina. Desde su juventud, Salomón anhelaba la sabiduría divina. En un sueño, Dios le ofreció cualquier deseo, y en lugar de riquezas o poder, Salomón con humildad pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Concediéndole su deseo, Dios derramó sobre él una sabiduría incomparable, convirtiéndolo en un faro de luz para su reino. Como un arquitecto celestial, Salomón erigió un templo majestuoso dedicado a la oración de Yahvé. Cada piedra, cada adorno fue colocado con precisión y reverencia. Su deseo era que la casa de Dios fuera un lugar sagrado, un testimonio del amor y devoción
hacia el Todopoderoso. Sin embargo, hay que destacar que, aunque Salomón tuvo una fase de justicia y piedad en su reinado, también se desvió de la fe más tarde en su vida al permitir que la influencia de sus muchas esposas extranjeras lo llevaran a adorar a otros dioses. Aunque su historia es compleja, en sus primeros años, Salomón demostró cualidades de justicia y piedad que son reconocidos en la tradición bíblica. Como conclusión, la narración de los reyes despiadados y los reyes justos en la Biblia nos enseña valiosas lecciones acerca del liderazgo y la importancia de la rectitud moral en la toma de decisiones. Los reyes despiadados representan un ejemplo de los peligros del poder sin restricciones y la adoración de ídolos. Por otro lado, los reyes justos y piadosos personifican la búsqueda de la justicia, la obediencia a Dios y el cuidado del bienestar de su pueblo.